siempre, ¿eh? Un placer verte siempre. Aquí está el hombre, mírenlo ahí, Antonio Siriaco. Así es, estamos como cada martes aquí. Como cada martes. Así es. Y hay una noticia que me gustaría oír su comentario breve, independientemente de la agenda que usted traiga, que es lo del programa que anunció el gobierno, de que va a bajar los precios. Bueno, tú sabes que los precios se bajan con más producción. Y yo creo que aquí hay un problema en los canales de distribución. Eso yo creo que es un elemento que el gobierno tiene que pensar, pero también no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Las atomizaciones que existen en la cadena de distribución encarecen el precio de los alimentos. Y te voy a decir lo siguiente, eso no resuelve el problema y eso tampoco va a disminuir todo el tema de los precios. Estamos hablando de un programa que es, como dicen, del campo al colmado. ¿Quiénes compran en el colmado? Bueno, ya la clase media no compra en el colmado. No, pero dicen los mismos datos que daban ayer, que el 61% compra en el colmado. Básicamente, yo creo que eso es un dato que hay que revisarlo. Y te lo digo porque quizás marginalmente en los barrios populares tú puedes encontrar, pero en los grandes centros urbanos, generalmente las grandes cadenas, vamos a decir. ¿Se metieron al barrio? Claro, y están, y se compran. Entonces, evidentemente que hay un elemento ahí que yo creo que, y déjame decirte lo siguiente, en un contexto preelectoral, eso es un programa que yo creo que tampoco uno lo puede ver como la solución a un problema estructural que tiene el sector de la comercialización. Aquí hay que invertir en grandes centros de acopios. Pero aquí hay que hacer más grandes. Se invirtió en el Merca Santo Domingo. Bueno, pero... Y la idea de eso era que pudiese traerse la producción directamente del campo. Del campo al Merca. Pero traerlo a los productores, no los intermediarios. Pero no solamente el Merca. Pero eso no se ha hecho así. No, es así que funciona. Pues claro, está el Merca Santo Domingo, pero debió hacerse un Merca Santiago. Claro. Debió hacerse un Merca... Pero el Merca Santo Domingo lo pongo como ejemplo, profesor, porque ese existe. Claro, claro. Y se invirtió un dineral ahí. Claro. Y se nos vendió la idea de que eso iba a resolver el tema inclusive hasta del tránsito, porque los camiones no tendrían que entrar. Claro. Al centro de la ciudad. Al centro de la ciudad. Claro. Como operan en algunos países, en ciudades importantes, se quedan en las Madrid, afueras. Barcelona, tienen ese Mercamadrid, por ejemplo, que eso se ha hecho en función de eso, pero tú vas a España y en las periferias hay otros grandes mercas. Claro. Que esos son centros de carga y descarga y son grandes centros de acopio y donde todo el sector minorista acude, pero va a encontrar precios que son evidentemente muy competitivos. Sí, muy competitivos. Entonces, a eso me refiero. Yo creo que pero aquí no tenemos eso. Porque esa inversión que se venía haciendo no se siguió y eso había que hacerlo en grandes zonas geográficas para acopiar la producción y que esa producción en esas regiones disminuyan canales de comercialización. Y eso es un problema. Claro, cuando el gobierno te anuncia ese programa, yo creo que es un programa que tendrá quizás un impacto marginal. Por ejemplo, yo creo que... Pero ni en los sectores populares, ¿tú crees que? No, claro. Está muy dirigido a sectores populares. Porque mira el caso, por ejemplo, de Inespre, que yo creo que es correcto. Inespre agarra y te vende unos combos y te utiliza un canal de distribución donde va la clase media. Por ejemplo, te lleva unos combos supermercado. Y yo creo que eso es correcto. Porque al final lo que te está es aquí donde está la gente. Y donde está la gente. Claro. Y entonces disminuye incluso hasta costo de transacción, porque se evita tener un camioncito. Y yo creo que ese tipo de estrategias son exitosas. Y en este caso, por ejemplo, está muy dirigido a zonas muy populares. Y claramente yo creo que también tiene un impacto de carácter lo que usted político. eso iba a decir, que lo que usted está diciendo, profesor, en su lenguaje académico, que es un programa sobre todo político, político-electoral. Claro, eso es. Y lo que hacía el Inespre en algunos momentos de vender directamente en los barrios, con los camiones, usted dice los camiones, claro. No se puede combinar esa fórmula no, es una combinación. Pero ¿por qué el gobierno mejor nos reforzó eso? Si ya tenemos una institución destinada para hacer eso, claro. Una experiencia acumulada. Bueno, lo ideal hubiese sido fortalecer. Porque a la gente le gusta comprar huevos baratos. Claro, y
eso que tú dices debe ser lo ideal, ¿no? Tenemos INESPRE. INESPRE tiene un programa, evidentemente, de comercialización. Es un programa que en un momento determinado dice, déjame yo hacer mercado de productores y luego entonces utilizar los canales correspondientes establecidos para que sectores de la clase media también puedan accesar a esos productos. Pero también ese programa dirigido a sectores populares. Yo creo que eso debió quizás hacerlo INESPRE. Combinarse. Como un mecanismo que cierra todo un ciclo de mercado de productores, apoyo al productor, pero también de un apoyo directo al consumidor de bajos ingresos y también a sectores de clase media. Entonces, bueno, yo creo que eso debió ser y es lo ideal, porque INESPRE está para eso. Tiene infraestructura. Claro, tiene una infraestructura. Bueno, pero el dinero se lo transfiere en claro, que es lo que debió decir. ¿Cómo se lo va a transferir a ese proyecto? Y porque yo no he entendido todavía, no sé qué va a pasar con el transporte de los productos a cada mercado. No, lo que ocurre es que hay un subsidio encubierto. El transporte lo pueden hacer los mismos productores y sencillamente ese subsidio se le paga. Que no es nuevo, eso es viejo. Eso lo hacía el INESPRE. El INESPRE decía, bueno, en los grandes mercados de productores, cuando esos productores venían de zonas muy alejadas, le decía, tú lo traes y yo te doy entonces el subsidio por combustible. Se necesita para eso una cadena de vehicular. No, es lo que te digo. Una flotilla. Claro, una flotilla, el transporte costoso, cuando uno observa... Ese es un componente clave en los precios. Clave en los precios. Para la gente. Clave, entonces, por eso yo digo que hay que repensar todo el tema de la cadena de comercialización y de distribución, porque eso es costoso. Y cuando uno observa por qué el precio del productor es bajo con respecto al precio del consumidor, entonces uno encuentra que hay una serie de elementos, cadenas que están muy atomizadas, muy largas y también costos de transporte que inciden en el precio final. Y eso claramente a quien se le imputa ese coste es al precio final y quien lo paga es el consumidor final. Entonces yo creo que hay que hacer una estrategia de comercialización de productos agrícolas de manera mucho más integral. Entrando, Ciriaco, a temas más macro. Claro. La semana pasada comentábamos un poco de la reunión del FMI y el Banco Mundial y parece que la cosa no está buena, el pronóstico bastante pesimista en cuanto al comportamiento de la economía a nivel mundial, con zonas un poco más optimistas, el caso de China que apunta que va a ser uno de los países que va a liderar el crecimiento económico. ¿Su lectura, profesor? Mira, yo creo que cuando uno analiza ese pesimismo de los importantes centros multilaterales, está muy caracterizado por el tema de la incertidumbre. La incertidumbre se ha apoderado evidentemente de las políticas públicas. Los bancos centrales no tienen una respuesta al tema de la inflación y la respuesta que tienen es deflacionar y desacelerar la economía. Y ese es el temor que tienen esos organismos internacionales. Fíjate que por qué China, por ejemplo, va a tener un crecimiento alto, no solamente por el tamaño, es que la inflación en China es un 2%. O sea, un 2%. Entonces, cuando un país tiene una inflación de un 2%, tiene un margen para hacer políticas públicas de estímulo. En China se está hablando ahora mismo de hacer lo mismo que hizo Estados Unidos, de darle plata a los hogares para que los hogares gasten más. Pero tiene ese margen porque los niveles de inflación son bajos. Pero el resto de los países en desarrollo y básicamente los grandes países no pueden hacer eso porque los niveles de inflación son muy altos, le dieron mucha plata a los hogares y hay que recoger ese dinero. Por lo tanto, cuando tú analizas en su conjunto el comportamiento de la economía global, te estás dando cuenta de que eso llena de incertidumbre. Dice, bueno, no puede seguir creciendo a un 3%, vamos a recortar ese crecimiento. Y cada uno de los países tiene sus propias realidades. El caso de la República Dominicana, fíjate que el Fondo Monetario te dice, la República Dominicana tiene una proyección de un 4.2%. Bueno, es un crecimiento dentro del contexto latinoamericano, bueno. Pero en comparación con nosotros mismos, claro, pero malo. Estábamos por debajo del crecimiento potencial. Que es un 5%. Un 5%. Sí.
Entonces, y eso que el gobierno ha incrementado el gasto público en sentido general, tanto el gasto corriente como el gasto de capital. Claro, el componente del gasto corriente son transferencias al Banco Central, que la ha retomado, y son transferencias al sector eléctrico, que déjame decirte lo siguiente, que entre el 2019 y el 2022, esas transferencias a esos dos sectores se llevaron más de 220 mil millones de pesos. Wow. Siendo, por ejemplo, la transferencia del sector eléctrico, que del 2019 al 2022 el gobierno le transfirió a ese sector más de 168 mil millones de pesos. Entonces, estamos hablando de alrededor de casi un 1.8% del PIB. Por lo tanto, eso le quita y le va a quitar capacidad al gobierno para hacer políticas públicas de inversión pública. Y ya no se habla del déficit cuasi-fiscal, como se le llamaba. No, pero tenemos que abordarlo eso en otro momento. Claro, ya, claro, porque claro. Hoy no y además un tema que lo vamos a abordar en la próximo martes es el tema de la propuesta del fondo de incrementar los impuestos a los ricos. Se nos terminó el tiempo, damas y caballeros. Gracias por su compañía. Mañana está hecha la invitación para que mañana volvamos a juntarnos aquí en este su telediario 1+1 y este su canal Teleactivo.